Buenos días, hermanitos. Amén. Iglesia Bautista Manuel Chupaca les da la bienvenida el día de hoy. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven también por el medio virtual. El día de hoy la alabanza está titulada como cada mañana. ¿Nos acompaña a entonarla? Amén. Amén. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que cada domingo nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta semana titula La clave para una vida plena. Algunas personas pasan muchos años detrás de posibles soluciones, incluso hasta podríamos decir milagrosas o mágicas, que les ayuden a lograr el éxito. Cada uno de nosotros tiene de repente diferentes metas que se ha trazado, y son metas que quiere alcanzarlas. Muchas de estas metas pueden ser
normalmente justificables y bastante bien valoradas. En este tramo, muchas personas invierten tiempo, dedican gran parte de su valioso tiempo, dinero, entre otras cosas, pero la mayoría de las veces, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros podamos realizar, no se encuentra lo que uno busca. ¿Dónde podría estar la falla a eso? Todos los seres humanos queremos vivir una vida plena, una vida completa, con bendiciones, con grandes logros. Sin embargo, no siempre se consigue eso. Incluso cuando eso sucede, podemos llegar a sentirnos confundidos, perdidos, fracasados. Es por esto que en los tiempos actuales, sobre todo en estos últimos años, hay muchas personas que se han dedicado incluso a ayudar a otras, a orientar cómo debe de ser la forma de vivir. Entre estos podemos encontrar motivadores, coaches, consejeros y también psicólogos, pastores, en que tratan de dirigir la vida desde un aspecto. Pero aún así, a pesar de que nosotros podemos recibir el mejor curso de automotivación que puedas encontrar por allí, aún así, eventualmente podemos fallar y no logramos ese objetivo que cada uno quiere alcanzar. Pero es interesante cómo Dios se interesa porque nosotros vivamos la vida de la mejor manera posible. Y la Biblia nos presenta con claridad cómo puede ser la vida plena de una persona, pero en Cristo. Amén. Vivimos tiempos que se caracterizan por la falta de vidas en plenitud. Cuando digo que le falta plenitud a la vida, significa que a algunas personas le falta la felicidad, otras no le encuentran el significado a su vida. Hay tanta frustración en este mundo, tanta tristeza, tanto desaliento. Muchas personas incluso se sienten que fuesen como vegetales, que están viviendo en la tierra, que no tienen sentido, que no tienen propósito, no tienen significado en su vida. Algunos incluso llegan a tal extremo que no le encuentran sentido o razón a su vida, que viven sin dirección, que llega al extremo que justamente este tipo de sensación, emoción, lleva a muchas personas al suicidio. O incluso vemos por allí muchas personas en las calles que llegan al uso de drogas, al alcohol u otro tipo de hábitos nocivos, justamente porque tratan de llenar con algún tipo de vicio ese vacío que tienen en su vida. Y justamente vemos pues que por las drogas, el alcoholismo y otro tipo de eventos, estamos viendo que se está produciendo cada vez más un estrago en la sociedad que no afecta únicamente a la persona que se siente vacía, sino que arrastra también a toda la familia y personas cercanas a esta persona. Y esto se debe a que hay mucho vacío en el corazón del hombre. A pesar de que de repente algunas personas se afanan en desarrollar cosas buenas, como el estudio, posgrados, doctorados, viajes, etcétera, etcétera, comprar casas, tener 20 carros, no sé, todo lo que te puedas imaginar, aún así, el vacío continúa en el corazón de estas personas. Algunos de repente se pueden refugiar en el trabajo, 12 horas, 18 horas trabajando, llegan a casa, duermen, ya no tienen, ni saludan a la familia o ni saludan al gato, están así al extremo. Puede ser que incluso algunos piensen que eso lo va a ennoblecer, pero aún así siguen vacíos. Porque aunque hay mucho esfuerzo que puede hacer una persona con sus propias fuerzas, ese vacío va a continuar en sus corazones. Si estudiar alguna carrera, 2, 3 carreras, tener muchos títulos, muchos grados, resolvieran nuestros problemas existenciales, si estudiar muchas carreras cubrirían tus demandas a la respuesta que tú buscas, y
trataría de satisfacer con esos grados o con el trabajo el vacío que tú tienes? ¿Por qué hay tantos divorcios entre las personas con altos estudios? ¿Por qué hay niños que son maltratados por personas que tienen maestrías o doctorados? El problema entonces es que nuestra sociedad está compuesta por personas que tienen vidas vacías, que no tienen un verdadero propósito en este mundo. Y en esta mañana me gustaría a ti, hermano, amigo, a ustedes también que nos escuchan a través del internet, hablarte acerca de este tema. Y vamos a ver algunas lecciones que nos marca la Sagrada Biblia en las Escrituras del Padre. La primera lección que quiero compartir con ustedes en esta mañana es la siguiente. Estamos completos en Cristo. Por favor, hermanos, busquemos en nuestras Biblias Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 2, y leamos los versículos del 8 al 10. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 2, 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando conocemos a Cristo, no necesitamos a buscar a Dios por medio de algún tipo de religión, culto o filosofía no bíblica, como lo estaban haciendo en aquel tiempo los hermanos que vivían en la ciudad de Colosas. Cristo, o mejor dicho, solamente en Cristo nosotros podemos encontrar las respuestas verdaderas a las preguntas que podemos hacernos para nuestra vida. Porque Cristo es vida. Él es la única fuente de conocimiento y poder para ayudarnos en nuestra vida cristiana. Los creyentes no necesitan ningún otro agregado más que Cristo, porque Él ya nos ha provisto, para los que creen en Él, la salvación y una vida plena, completa en Cristo. Estamos nosotros como creyentes completos en Él. Y aquí Pablo, quien escribió esta carta a los colosenses, enfatiza la deidad de Cristo. ¿Y qué significa esto de la deidad de Cristo? Que Él es Dios. Y la palabra nos está diciendo aquí que el que habita corporalmente, que en Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Significa entonces que la totalidad de Dios estaba en el cuerpo humano de Cristo y también en la naturaleza espiritual de Cristo. Sabemos bien nosotros que la doctrina de la Trinidad nos enseña que Cristo es un solo Dios, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, son tres personas, pero eso no significa que el Padre es la tercera parte de Dios, o que Cristo es la tercera parte de Dios, o el Espíritu Santo es la tercera parte de Dios. No. Acá noten que dice que toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Significa que, si bien existe un solo Dios, pero en tres personas, el Padre es completamente Dios, no es un tercio, es completamente Dios. El Hijo también es completamente Dios, y el Espíritu Santo también es completamente Dios. Y cuando tenemos nosotros a Cristo como Salvador y al Espíritu Santo que mora en el corazón de todo creyente, significa que Dios por completo está dentro del corazón del creyente. Por lo tanto, nosotros también ya tenemos una plenitud de vida, porque hemos sido salvados por la obra de Cristo, justificados ante el Padre, y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y eso es lo que nos va a llevar a ser salvos, y también nos debe inspirar a poder vivir correctamente. Estos versículos están subrayando, están precisando o anotando que la plenitud de la divinidad se encuentra justamente en Cristo. Solamente en Él, y en ninguna otra persona o ningún santo ni en la Virgen María podemos encontrar ese tipo de plenitud.
Porque Él, de una forma real, verdadera, plena, podemos tener en Cristo el acceso a la plenitud. Sin necesidad de recurrir a santos, sin necesidad de recurrir a otros elementos, ya sean espirituales o materiales o físicos. Solamente podemos ser completos incorporando a Cristo en nuestra vida. Y algo más que nos está acá comentando el apóstol Pablo es que tenemos que tener cuidado con cualquier tipo de filosofía que esté basada únicamente en ideas humanas. Y esto lo hablaba Pablo porque en realidad Pablo, antes de dedicarse a compartir el Evangelio, él era estudioso de la Biblia, había estudiado en el Sanedrín. El Sanedrín vendría a ser como el equivalente del Harvard para la teología del tiempo antiguo. O sea, lo más alto, donde podrías estudiar los mejores cursos de teología y de Biblia de aquel entonces. Y él también, en cierta forma, era filósofo, porque la teología es en cierta forma ciencia y también filosofía. Y teniendo él toda esa experiencia, podía hablar con mucha propiedad, claro está, también inspirado por el Espíritu Santo, sobre este tema. ¿Y qué nos decía Pablo acá? Que él nos advertía sobre estas filosofías o ideas huecas. Y él más bien condenaba la enseñanza, cualquier tipo de enseñanza, que le daba mayor crédito a la humanidad que a Cristo. Tenemos que tener cuidado entonces con esas teorías que tratan de darte a ti motivación, que dicen que vas a solucionar tu problema, que vas a ser un ganador, y que solamente están enfocados con un punto de vista humano y están colocando a la Biblia o a Cristo en un segundo plano. Incluso estas teorías meramente humanistas llegan a convertirse en una falsa religión. Hay muchas propuestas del hombre que te van a alcanzar para enfrentar los problemas de la vida, pero sin embargo, muchas de estas ideas que te pasan por allí no toman en cuenta a Dios. Te van a ofrecer cursos de liderazgo, te van a ofrecer coaching motivacionales, de todo te van a ofrecer. Pero ten cuidado, si tú ves que esas cosas no tocan ni un ápice de la palabra de Dios, esas teorías no son las que te convienen. Entonces, más bien nosotros debemos considerarlos hasta cierto punto como herejías, de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, discernirlas de acuerdo a la palabra. Y más bien, por el contrario, lo que tiene que hacer el creyente es fijar su mirada en Cristo y estudiar la Biblia, porque en ella sí encontramos una verdadera solución para nuestra vida. Pablo aquí comienza entonces diciendo que nadie nos engañe por medio de estas filosofías y huecas sutilezas. Si alguno de ustedes ha estudiado de repente o ha tenido esa inquietud, curiosidad por investigar un poco acerca de la historia de la filosofía, de repente comenzando por Platón, yendo por los filósofos griegos, van a ver que ha habido toda una evolución de ideas. En la teología también ha habido una evolución de ideas, comenzando de repente con la doctrina patrística de los primeros siglos de la Iglesia y continuando hasta las teorías filosóficas más recientes, pero ustedes ven que las filosofías sin Dios en realidad son huecas. Lo que tenemos que buscar entonces son conceptos que estén impregnados de la Biblia, que tengan elevados conceptos de inspiración en la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que buscar nosotros para poder buscar o encontrar las respuestas a los problemas que tenemos en la vida. No las vamos a encontrar en la filosofía que está centrada únicamente en una sabiduría humana. Y si vamos hacia el lado de filósofo, tú quieres de repente empezar a filosofar, digamos así, la palabra filosofía significa amor por la sabiduría. Filos, amor, sofos, sabiduría.
Etimológicamente, filosofía significa amor por la sabiduría. Entonces, un filósofo está buscando o indagando, queriendo la sabiduría. Pero, ya lo digo, la verdadera sabiduría no se va a encontrar en la sabiduría humana. Cristo es la respuesta. La respuesta es la filosofía. La falsa filosofía, la filosofía que trae el hombre, pero sin Cristo, es como si un hombre ciego entra en una habitación oscura buscando un gato negro que no está en esa habitación. O sea, un ciego que no busca nada, que no sabe qué cosa está buscando en un lugar inadecuado donde no está esa cosa que está buscando. Entonces, esa es la advertencia que nos está dando Pablo aquí en el libro de Colosenses. Y aquí agrega Pablo y nos dice: vosotros estáis completos, te dice al finalizar estos pasajes. En realidad, este término de completo viene de un término griego que más o menos tenía su sentido en la navegación. O sea, es un término náutico, que más o menos la significación completa de ese término del cual se tradujo vendría a significar más o menos esto: vosotros, o ustedes, están listos para el viaje de la vida en Cristo. Eso es lo que quiere decirnos aquí completos. Que nosotros estamos preparados para el viaje en esta vida, pero ¿en quién? En Cristo, en Jesús. Entonces, tú estás listo, si has recibido a Cristo, tú estás listo para el viaje de la vida en el Señor Jesús. Y para cualquier cosa que tú necesitas en esta vida, puedes recurrir entonces al Señor Jesucristo. Él es el que da el sentido a nuestra vida. En Él podemos encontrar nosotros la respuesta. ¿Cuál es la pregunta que te está fastidiando hoy? ¿Cuál es tu mayor necesidad de tu vida hoy? No estoy diciendo ayer, no, sino ahora. ¿Estás tú siendo influenciado por filosofía humana? ¿Estás leyendo libros ahí como Hábitos Atómicos? Son los últimos libros que han salido, que solamente están enfocados en la humanidad, que hasta cierto punto pueden darte algo positivo, pero después está lleno de todas maneras de huecos que solamente lo puede cubrir la palabra de Dios. Entonces, hermano o amigo, ¿qué tienes que hacer? Vuélvete a Cristo. ¿Estás siendo tú apartado de tu camino del Señor por palabras persuasivas o por sistemas de tradiciones humanas? Y tú sabes que te estás desviando. ¿Qué tienes que hacer? Vuélvete a Cristo. Instrúyete en la palabra de Dios. Instrúyete en la Biblia. Yo no digo que las filosofías o las teorías humanas se puedan descartar de completo. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar, sí, es cierto, sí hay cosas positivas, pero también tienes que discernirla de acuerdo a la palabra. Y para que puedas discernirla, tienes que estudiar la Biblia, confrontar qué es lo que el mundo te está enseñando, puede estar bien y qué no está bien, qué te acerca a Dios y qué te aleja de Él. Tomar lo que sí es rescatable del mundo, pero sobre lo rescatable del mundo, por encima de eso, está la palabra de Dios. La segunda lección que nos da esta palabra, estos versículos, y para la cual sustentamos nosotros que podemos tener una vida plena en el Señor, es la siguiente: fuimos resucitados en Cristo. Ahora, hermanos, leamos allí mismo en Colosenses 2, los versículos 11 y 12. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 2, 11 y 12: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Los judíos varones, hasta ahora, hasta el tiempo actual, eran circuncidados como una señal del pacto con Dios. Con la muerte en Cristo, el creyente, la circuncisión
ya no es necesaria. Nuestra entrega a Dios está escrita en nuestros corazones, no en el cuerpo, y en el corazón espiritual, no en el corazón que late, eso no. Cristo nos hizo libres de los malos deseos a través de una especie de cirugía espiritual, no una cirugía física. Dios quita nuestra vieja naturaleza y nos da una nueva naturaleza. De estar muertos por nuestros pecados, pasamos a ser resucitados espiritualmente, resucitados de nuestra muerte espiritual. Ahora, ¿qué cosa es la circuncisión? La circuncisión era una tradición judía en la cual se cortaba el prepucio, es decir, como el pellejito que sobra en el pene de los varones. Ahora los varones están, ¡ouch!, está diciendo, ¿cómo me van a cortar la punta de mi cosita? No, cortaban el pellejito que excedía ¿qué se llama prepucio? El pellejito que sobraba en el pene. Y esto lo hacían en los niñitos chiquititos de 8 días de nacido. Pequeñitos nomás, agarraba el papá con un cuchillo y ¡chip!, le cortaba el pellejito del pene. Esta es una tradición judía. Ahora, el creyente cristiano no necesita ir al cirujano, al urólogo para que te corten el pellejito. No es necesario. Eso no. ¿Por qué? Porque ya Cristo no era necesario que circuncide alguna parte de nuestro cuerpo, sino que Cristo, al aceptar a Cristo, nuestro corazón espiritual era circuncidado. O sea, cortado todo ese pellejo que no servía para que tu corazón esté allí fresco, vivo, para la obra del Señor. Entonces, esa circuncisión espiritual a la que habla Pablo aquí, se refiere entonces al nuevo nacimiento. Y también lo que hace Pablo aquí en estos versículos es relacionar esa circuncisión espiritual con el bautismo. Por lo tanto, aquí entonces ese nuevo nacimiento es también una imagen del nuevo pacto que tiene Dios con nosotros. Y identifica también entonces a la persona con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando ustedes han tomado ese paso de bautismo, la mayoría de ustedes acá en la iglesia lo ha hecho, recuerden que el bautismo es un paralelo con la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una semblanza del sacrificio de nuestro Señor. Y también es una semblanza de nuestra muerte al pecado, de la sepultura, de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y de nuestra resurrección de la muerte espiritual, mediante la cual nosotros somos salvos. Recordar nuestra vida pasada, recordar nuestra vida pecaminosa y interpretarla como ya muerta y sepultada en Cristo, nos da la motivación para que nosotros podamos resistir a las tentaciones y así también evitar el pecado. Por eso es que al recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, tenemos que rechazar la vida pasada y así poder ser conscientes para definitivamente enterrar esa vida pasada, experimentar la vida nueva y así disfrutar de una perfecta o una maravillosa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante también recordar que ninguna ceremonia nos lleva a Cristo. Ninguna ceremonia. Ni el bautismo, ni la cena del Señor, no. Nada, ninguna ceremonia te lleva a Cristo. El bautismo o la cena del Señor solamente son una forma de obediencia en la cual tú demuestras que ya eres salvo. Una demostración pública ante la sociedad de que tú eres de Cristo. Pero ni el bautismo ni la cena del Señor te salva. Solamente te salva al haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El punto es que nosotros hemos nacido de nuevo, los creyentes. Si no has recibido a Cristo, no has nacido de nuevo. El tema está acá. Si realmente has conocido a Cristo o no lo has conocido.
La identificación con Cristo entonces se da ¿cómo? Al haberlo aceptado como Señor y Salvador. Ahí es cuando Cristo ha circuncidado tu corazón y te ha hecho una persona nueva. Te ha hecho salvo y te ha hecho hijo de Dios. Ahora, por el bautismo tú declaras que eres cristiano. Es una imagen de tu nueva naturaleza. Pero recuerda, y lo repito nuevamente, solo te salva el aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y el tercer punto por el cual podemos nosotros asegurar que tenemos una vida plena en Cristo es que tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora, hermanos, leamos los versículos 13 al 15 de Colosenses 2. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 2, 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Antes de creer en Cristo, nuestra naturaleza era mala. Desobedecíamos, nos rebelábamos, ignorábamos a Dios. No podíamos amarlo a Dios con todo el corazón. El cristiano, por el contrario, tiene una nueva naturaleza. Dios ha crucificado ya nuestra antigua naturaleza, esa naturaleza rebelde, díscola, falta de amor, etcétera, que tenías, y reemplaza esa antigua naturaleza por una naturaleza amorosa, que quiere servir a Dios, que quiere alabar a Dios, que quiere ayudar a los demás. La salvación entonces no es un mejoramiento de tu antigua naturaleza, sino la impartición, es decir, la colocación de una nueva naturaleza en ti, habiendo quitado la naturaleza antigua. Es una nueva vida, no es un cambio de vida, mejor dicho, no es una transformación de vida, sino es un cambio de vida. Saco lo malo y meto lo bueno. Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y recuerda que la paga del pecado se cumplió con Cristo en la cruz. Mediante el sacrificio de Cristo, el Padre nos ve a nosotros como no culpables y no necesitamos ya vivir bajo la pena del pecado. Dios nos ha sacado de este mundo no para ser robots, sino para que sigamos reconociendo que todavía somos pecadores, que necesitamos la transformación completa por parte del Señor y podemos seguir en los caminos de Él. La diferencia entonces radica en qué, hermanos, en que antes que nosotros fuéramos salvados, éramos esclavos de esa vieja naturaleza pecaminosa, pero ahora somos libres para vivir en Cristo. El acta de decretos que menciona aquí en esta escritura fue cancelada. Trata acerca de las leyes del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento demandaba el pago por nuestros pecados. Por ejemplo, bajo la ley antigua, que también se encuentra en Deuteronomio, aparte de los 10 mandamientos, se decía que, por ejemplo, si un hijo insultaba a su mamá, ese hijo merecía ¿qué cosa? ¿Látigo? La Biblia dice en Deuteronomio que el hijo que insultaba a su mamá merecía la muerte. ¿Cuántos de ustedes habrán insultado hasta mentalmente a su mamá? En algún momento. O a su papá. Entonces, ¿cuántas penas de muerte ya hubiésemos nosotros tenido? ¿Sí o no? Entonces fíjense, por la ley ninguno de nosotros podía ser salvo. Ninguno. Todos merecíamos ese decreto, y el decreto en muchas de esas ocasiones era muerte. Pero por Cristo somos salvos. Ya no se nos aplica el castigo de la ley. Ojo, que no estoy diciendo que la ley se descarta.
No estoy diciendo que, como yo ya soy salvo, no soy castigado por la ley, entonces no pasa nada si yo por ahí cometo uno u otro pecado. No he dicho eso. Y Pablo también te dice, de ninguna manera. Porque la verdad moral y los principios del Antiguo Testamento todavía nos enseñan y deben de ser guía para nosotros. Pero en la salvación nosotros podemos disfrutar de nuestra vida en Cristo porque ya nos hemos unido a Él en su muerte y en su resurrección. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado, nuestro amor por el pecado murieron con el sacrificio de Cristo. Unidos en Cristo, unidos en su resurrección, podemos disfrutar entonces de un compañerismo o una relación inquebrantable con el Señor y ser libres del pecado. Nuestra deuda por el pecado ya ha sido completamente pagada. Nuestros pecados han sido puestos a un lado y han sido olvidados por Dios. Y podemos ser ahora limpios y nuevos. Acá además se habrá referido aquí en estos versículos el apóstol Pablo cuando dijo que Dios había anulado esa acta de decretos contra nosotros. Bueno, nuestra vieja naturaleza ya había sido condenada. Cuando Cristo murió, Él murió por nosotros. Murió por ti, murió por mí. Y pagó allí en la cruz el castigo por nuestros pecados. Por tus pecados, tus pecados, tus pecados, tus pecados y mis pecados. Es importante entonces señalar aquí que el Señor Jesucristo murió. Y en la cruz, recuerden ustedes que en la cruz mandaron a escribir lo siguiente: este Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y lo escribieron en varios idiomas, en latín, en griego y en arameo. Bueno, Él estaba siendo ahí en la cruz ajusticiado públicamente por la supuesta acusación de que Él había dirigido una rebelión contra Roma. Pero sabemos bien que había sido una falsa acusación. Y cuando la gente leyó ese anuncio allí en la cruz, que era una manera de burlarse de Cristo, por supuestamente haber sido desleal contra el gobierno del César, la gente se burlaba. Para ellos, para la gente que estaba presenciando la muerte de Cristo en ese momento, esa era la razón por la que Cristo estaba muriendo en la cruz, como un vulgar ladrón o un vulgar rebelde. Pero cuando Dios miró hacia la cruz, vio allí en la cruz un altar sobre el cual el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios, el Padre, en vez de ver ahí o leer el letrero que decía aquí está el Rey de los judíos, lo que estaba viendo es que ahí su Hijo estaba siendo sacrificado por el pecado de cada uno de nosotros. Y allí Cristo entonces estaba anulando ese decreto de condenación contra nosotros. Si bien Dios escribió los mandamientos para que nosotros los cumpliésemos, aunque nosotros no éramos capaces de cumplirlo, y más bien estas ordenanzas nos hacía ver que nosotros éramos culpables. Es cierto que Dios puso los mandamientos para que los cumplamos, pero no podemos cumplirlos. Entonces, al analizar los mandamientos, ¿qué cosa hacemos nosotros? Ver que no podemos cumplirlos, que somos incapaces de cumplirlos, que somos culpables. Entonces, por eso es que necesitamos de Cristo. ¿Y por qué de Cristo? Porque Él era sin pecado. Y Él murió ahí en la cruz porque nosotros, más bien, somos nosotros quienes habíamos quebrantado todos los mandamientos. Porque tú y yo somos pecadores, por eso murió Cristo allí en la cruz. Por tanto, si Dios ya te ha salvado, si tú ya has aceptado a Cristo, ya eres hijo de Dios, ya has resucitado espiritualmente de entre los muertos espirituales y te has unido a Cristo viviente. Si ya has resucitado entonces espiritualmente, ¿por qué el afán incluso de muchos creyentes de estar regresando otra vez a esa vieja naturaleza,
al lugar oscuro de donde Cristo ya te sacó. Cierto que todavía nos arrastramos esa naturaleza, ¿no es cierto? Que es muy difícil en ocasiones cumplir a la perfección todos los mandatos del Señor. Es difícil, sí. Necesitamos una fortaleza que va a venir del Señor para hacerlo. Por eso es que tenemos que procurar siempre mantenernos en la comunión con el Señor a través de la oración, de la lectura de la palabra. No descuides el congregarte, entre otras cosas más. Las leyes fueron dadas para disciplinar nuestra vieja naturaleza. Pero ahora, el creyente que ya tiene una nueva naturaleza, la culpa de la ley ha sido quitada de su vida. Pero de todas maneras la ley te instruye cómo tienes que andar en esta tierra. Nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza. Estamos unidos a Cristo. Somos parte de su nueva creación. Celebramos de repente los domingos el primer día de la semana, porque un domingo, primer día de la semana, resucitó Cristo. Y también la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, el domingo. Ahora, si reflexionamos sobre cada experiencia, si reflexionas sobre tu experiencia personal, cómo llegaste a la vida a Cristo, o cómo fue tu vida anterior antes de conocer al Señor, podemos darnos cuenta que en la mayoría de los casos lo que ocurría en nuestra vida pues no era agradable ante los ojos de Dios. Y pues entonces que era necesario que en algún momento tomamos esa decisión, que era lo importante, los ingredientes imprescindibles para tener una mejor vida, que era conocer, amar y seguir a Dios. Porque cuando conocemos a nuestro Creador mediante la lectura de la Biblia o la oración, comprendemos de dónde venimos. Podemos entender cuál es el sentido que da Cristo realmente a nuestras vidas, el por qué estamos aquí y cuál es la necesidad de nosotros de seguir los pasos del Señor. Y eso también nos lleva a poder desarrollar en nuestros corazones ese deseo o ese impulso de poder predicar su palabra para las personas que te rodean, que también necesitan a Cristo, y que tú sabes bien que si tú no le alcanzas esa palabra, esa persona puede condenarse. Y cuando vamos a Dios, no solamente vamos a tener la capacidad de poner en orden nuestros sentimientos o nuestras prioridades, sino que también vamos a poder fortalecernos en amor. Y el amor tú tienes que proyectarnos a las personas que te rodean. Y parte de esa proyección del amor hacia las personas que te rodean también está implicado, ¿qué cosa? El compartirles el Evangelio. Cristo puede darnos a nosotros todo lo que necesitas para vivir en la tierra. Estoy diciendo todo lo que necesitas, no todo lo que deseas, no todo lo que antojas, no todo lo que ambicionas. Es diferente tus deseos, tus ambiciones que tus necesidades. Lo que ha prometido Dios que va a cubrir tus necesidades aquí en la tierra. Lo que sí Dios te va a dar es una dirección para tu vida. Esta vida la puedes obtener en Cristo de manera exclusiva, si solamente aceptas al Señor Jesús como tu Salvador. Para cualquier hombre, no importa su educación, ni su riqueza, ni su situación espiritual, puede alcanzar la plenitud en Cristo. Una persona con pocos recursos, una persona millonaria, puede alcanzar la plenitud en Cristo. Pero sin Cristo, ni el pobre ni el rico van a encontrar una vida plena. Así sea dueño de una multinacional, pero sin Cristo no encuentra una vida plena. Desde el hombre que barre las calles, entonces, hasta una persona que ocupe un cargo importante en el gobierno, cualquiera puede encontrar una vida plena, completa y salva solamente si busca a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por todas las bendiciones y bondades que tú nos das, por habernos alcanzado a los que ya son creyentes con tu infinito amor,
y así habernos rescatado de esa vieja naturaleza pecaminosa y habernos dado una nueva naturaleza con una vida plena y salva en ti. Señor, ayúdanos a poder estar más de acuerdo a tu camino, a tu voluntad, conforme a tu propósito para cada uno de nosotros. Y guíenos en ese camino, Señor, instrúyenos y danos mayor valor para enfrentar todas las situaciones en esta vida, a tener valor para compartir el Evangelio y a vivir de acuerdo a tus preceptos. Sosténnos, Padre Celestial, dando lo que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestras reales necesidades. Guíanos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Padre. Suple nuestras necesidades. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.